curricular de prácticas del lenguaje. En esta oportunidad vamos a encargarnos de quinto año y como les decimos siempre, lo importante de leer el diseño curricular es que podamos ir reflexionando sobre esto. Estas propuestas que estamos haciendo en YouTube también las tenemos en nuestros talleres, en el taller de planificar prácticas del lenguaje o en claves para la clase de prácticas del lenguaje. Vamos a focalizarnos entonces en los objetivos. Los objetivos dicen así: lean con creciente autonomía y analicen textos literarios pertenecientes a diferentes géneros. Entonces acá estamos hablando de lo que nosotros hablamos siempre de nuestra postura leer para escribir. En este caso nos focalizamos en la parte de leer y plantea poder leer diferentes textos literarios que pertenezcan a diferentes géneros. Entonces ya acá me está diciendo que voy a tener que abordar diferentes géneros literarios. Por otro lado dice, ejerzan prácticas de escritor en torno a lo literario, desde la planificación hasta la edición y difusión de los textos. Nuevamente, estamos en el circuito de leer para escribir. En este caso nos focalizamos en la parte de cierre de esta secuencia didáctica, que es la parte de escritura. ¿Y qué vamos a escribir? Esos textos literarios que leímos en la primera parte de los objetivos, pero acá me plantea trabajar sobre el taller de escritura, ¿no? ¿Y qué es el taller de escritura? La planificación por un lado y la edición y la difusión del texto por el otro. Entonces acá ya el diseño me está diciendo que los chicos van a tener que escribir, que van a tener que trabajar con borradores, que vamos a tener que centralizar las clases de escritura en cuanto a la planificación, o sea, ponerlos a los chicos a organizar y ordenar el texto. Con nuestras propuestas de taller de escritura tenemos que lograr eso. Pero no nos quedamos solamente en eso, porque después tenemos que hacer que lo puedan editar de alguna forma, que ya puede ser manuscrito o puede ser a través del uso de informática, si tenemos la posibilidad de tener el trabajo o de trabajar las TICs como nos plantea el diseño curricular. Entonces yo les aconsejaría que en la primera parte del año nos focalicemos en la parte del taller de escritura en planificar y en la segunda parte del año seguir escribiendo, pero esos textos que ya tenemos trabajados en borrador y que fuimos reescribiendo para que el texto vaya creciendo a partir de las lecturas que vamos a hacer, podamos llevarlos a una computadora, tipearlos y poder de alguna forma transmitirlos o hacer, no sé, en el diseño se plantea en este caso la historieta, poder hacer historietas y poder ponerlas en un afiche y que toda la escuela lo pueda leer. O sea que ya los objetivos del diseño me disparan ideas, por eso es importante que vos los leas y que no pases directamente a los contenidos o a las propuestas que te dan los manuales o libros de prácticas del lenguaje. Dice, desarrollarán criterios para seleccionar información apelando a distintos sistemas de búsqueda según se trate de publicaciones impresas o digitales. Acá ya estamos trabajando en otro ámbito, en el ámbito del estudiante, y lo que me plantea es poder trabajar con bibliografía, ya sea impresa, ir a la biblioteca, traer libros de casa o también en formato digital. O sea que ahí vamos a tener también, yo me imagino en el año, dos partes del año trabajando. Una parte, la parte física de los textos, y en el otro, la parte digital. Y en esto que es tan importante de cuándo una información es buena o no. ¿Sí? Después dice, reelaborarán la información aprendida en textos escritos y exposiciones orales. Volvemos a estar trabajando en el ámbito del estudiante, donde lo que vamos a hacer es, con esa información que leemos, poder hacer algún producto, ya sea una red conceptual, un resumen. Entonces lo que acá voy a trabajar son las técnicas de estudio y sería ideal poder articular este trabajo con las ciencias, con ciencias sociales y ciencias naturales, donde vamos a tener estos textos que son informativos. Lean, seleccionen y discutan información y situaciones relevantes para la comunidad y se involucren y posicionen ante situaciones de interés social apelando a distintas prácticas del lenguaje. Bueno, acá estamos en el ámbito del ciudadano, o sea, aprender prácticas del lenguaje, ¿para qué lo aplico en mi vida cotidiana, en mi vida como ciudadano? Y fíjense que acá aparece la selección, información y discusión, entonces va a aparecer el tema de la argumentación, ¿sí? Súper importante para crear chicos críticos y que además se puedan ir de la primaria con estas herramientas. Como ven, leer los objetivos es súper importante porque a mí con mi alma de profesor de prácticas de lenguaje me disparan un montón de ideas. Vamos a seguir analizando por qué de estos objetivos se desprenden, que por ahí no está la teoría escrita en el diseño, sino que directamente arranca con los contenidos. Está bueno entender que el diseño para quinto grado, como para otros años,
me está pidiendo cosas específicas. Me habla de géneros, de textos y de tramas, ¿sí? Cuando se refiere a géneros, no se refiere solamente a los géneros lírico, dramático y narrativo, sino se refiere a los géneros discursivos. Les pedimos que vayan a nuestra página de Facebook, Capacitarte es Clave, donde ahí tienen cuadros e información sobre este tema. Entonces trabaja géneros, formatos textuales y tramas, ¿sí? Entre los textos literarios que trabaja, en lo lírico trabaja la poesía visual y el caligrama. En lo que es narrativo aparece un concepto muy general que es el relato, ¿sí? Entonces ahí podemos incluir también eh, relatos de viajeros, por ejemplo, para relacionarlo con las ciencias sociales. Cuando hablamos de relato y de cuento, tenemos que en este año, en quinto año, poder trabajar con esta idea macro de lo que es relatar, ¿sí? Que tiene que ver con contar y que el cuento es un relato, pero también hay otros relatos. Por otro lado aparece la historieta, aparece el libro ilustrado, por eso acá atrás tenemos algunos libros ilustrados como para que ustedes los vean y lo conozcan, y después dentro de lo narrativo trabaja la novela breve. Y por último ingresamos el texto al género dramático, donde vamos a tener obra de teatro, ¿sí? Les recuerdo que, por ejemplo, en cuarto año se trabajaba el guión. Entonces fíjense cómo el diseño está secuenciado. Por eso lo importante de respetar los formatos textuales que te plantea para cada año. En cuarto año trabajamos el guión, ¿sí? Dentro de la obra de teatro solamente nos centrábamos en el guión. Ahora trabajamos con la obra de teatro, o sea, con todo el formato textual. Pero también trabaja textos no literarios que van a ser utilizados para el ámbito del ciudadano y del estudiante, que son la reseña, las recomendaciones, los textos periodísticos, noticia y entrevista, publicidad, propaganda, ¿sí? Entonces, fíjense, reseñas, yo puedo trabajar con películas, puedo trabajar con los libros que voy a trabajar del plan lector, van a poder leer recomendaciones y producir sus recomendaciones, ¿sí? eh, Van a poder hacer propaganda, por ejemplo, sobre la importancia de la lectura, publicidad sobre los libros que leyeron. Entonces, fíjense cómo el diseño está muy bien armado en cuanto a los formatos textuales. ¿Para qué? Para que podamos hacer proyectos de lectura y de escritura, ¿sí? Paralelo tenemos que trabajar el plan lector, ¿sí? No olvidarse del plan lector. Y encima acá me dice, por ejemplo, laburar la novela breve podría ser un eje de trabajo con respecto a eh, al plan lector. También podríamos elegir la historieta. Lo que pasa es que bueno, conseguir historietas es complicado, pero bueno, a veces en las bibliotecas podemos tener y podemos hacer que los chicos traigan alguna revista de historieta y poder trabajar de esa forma con estos formatos textuales. Y nada, es arbitrario, pero por ahí la poesía y la obra de teatro son más para hacer otra cosa. La poesía yo siempre recomiendo por ahí usarla para la entonación, para la lectura oral, lo mismo que la obra de teatro mezclado con la dramatización, con poner la obra de teatro en funcionamiento, ¿sí? Bueno, no olvidarnos de poder trabajar, elegir algún autor relacionado con los formatos textuales para poder seguir un autor, que sería otra de las posturas o de los planteos que podemos hacer cuando trabajemos un plan lector. Y ahora lo que yo les voy a sugerir en base a esto que dice el diseño, ¿qué proyectos podríamos hacer? A mí me gusta como profe calendarizar, porque ustedes saben, los profesores tenemos un recorte de horario y de tiempo que por ahí los maestros no lo tienen y por ahí uno se tienta a usar horas de otras áreas en pos del área curricular que uno tiene. Entonces está bueno agarrar un calendario y organizarse. Entonces el primer choque temporal que tengo de tiempo son los trimestres. Entonces, ¿por qué no armar 3 proyectos de lectura y de escritura, uno para cada trimestre? Esto es lo que se me ocurrió y esta es la propuesta que tengo para hacerles hoy. Un primer proyecto podría ser Somos Poetas. ¿Por qué arrancar con la poesía? Bueno, pues la poesía es un texto corto, entonces me permite, si el grupo tiene dificultades en cuanto a prácticas del lenguaje, trabajar en un marco de palabras, de cantidad de palabras mínimas. ¿Está? Por eso elegí la poesía como primer texto. ¿Y qué podemos trabajar? Un proyecto donde seamos poetas, ¿sí? Donde podamos hacer como producto una antología, en esto que decía, trabajar la edición, por ahí hacer una antología y la edición
y la difusión de los textos que me decían los objetivos, ponerlos en funcionamiento. ¿Me explico? También podríamos hacer un CD de poesías, o sea, por ahí no jugarnos a producir algo escrito, sino poder grabarnos, que con el celular podemos llegar a grabar audios y las poesías que hayamos hecho en el taller de escritura, poder ponerle nuestra voz. Bueno, trabajaríamos poesía visual, que sería algo atractivo, porque recuerden que la poesía se viene trabajando desde el primer ciclo, entonces vamos a hacer algo específico, porque ya supuestamente vienen 4 años de escolaridad donde la poesía ya fue trabajada, y trabajar el caligrama. Eh, por ejemplo, para trabajar textos expositivos yo puedo usar textos que hablen sobre qué es la poesía, sobre, por ejemplo, eh, épocas, trabajar una época en particular de la poesía y traer información sobre ese tipo de poesía, trabajar en textos expositivos sobre algún autor, trabajar la entrevista, eh, bueno, y ahí tenemos el adjetivo como palabra clave para poder laburar mucho, porque bueno, en la poesía es es una de las clases de palabras que más abunda, ¿sí? Bien, el segundo proyecto que les pensé para el segundo trimestre podría ser Somos Historietistas, donde lo que haríamos sería una revista de historieta por ahí por grupos. Y volvemos a lo mismo, recordando que los objetivos tenían, primero, que podamos planificar con los chicos el texto que vamos a escribir, que lo podamos editar y que lo podamos difundir. Entonces una revista de historietas tipo fanzine sería algo ideal para poder hacer y que los chicos seguramente se van a sentir identificados y atraídos para poder hacerlo. Y acá podemos integrar a la profesora de educación artística o profesor de educación artística. Entonces, podríamos usar, ¿se acuerdan que dentro de los textos literarios en el dramático estaba la obra de teatro? Bueno, yo puedo tomar la obra de teatro y la historieta, ¿por qué? Porque tienen similitudes. Entonces, ¿qué hago? Junto estos dos textos en este proyecto y tengo la posibilidad en este proyecto trabajar estos dos formatos textuales, porque la obra de teatro me va a nutrir, ¿sí?, a la historieta. Yo puedo transformar una obra de teatro a una historieta, ¿sí? También podemos trabajar dentro de lo que decía el relato, trabajar el relato disparatado como para poder ofrecer algo del texto narrativo y ir sumando textos a la propuesta. Y poder trabajar el tema de la reseña para también ir incluyendo los formatos textuales que me pedía desde lo no literario. Y les tengo dos propuestas que una ya se las dije, taller de escritura. Una es pasar los textos de teatro a historieta y por otro lado podría ser pasar los cuentos o los relatos a historieta, ¿sí? También una cosa que podemos hacer es pasar los chistes que están escritos, pasarlos a historieta, a una viñeta, y ahí podemos trabajar los conceptos de muchas viñetas y la de una viñeta. Bien, al aparecer los textos como el cuento y la obra de teatro, van a aparecer los verbos, entonces ahí sería una posibilidad de trabajar fuerte los verbos del mundo narrado. Poder llegar a trabajar algo de sintaxis como por ejemplo el elipsis del sujeto y obviamente trabajar la trama narrativa, cómo la trama narrativa se encuentra en la historieta, cómo se encuentra en la obra de teatro y cómo se encuentra en el cuento. O sea, fíjense cómo al elegir estos formatos textuales yo activo, ¿sí?, la trama narrativa, o sea, trabajar una noción, esto de que la trama narrativa lo que hace es contar y que está presente esta trama en diferentes textos. Y el último proyecto que les pensé para quinto año, para el tercer trimestre, sería Somos Narradores, donde podemos nuevamente o armar una antología o armar un CD de cuentos por ahí para dárselo a los chicos de primer ciclo o para dárselo a los chicos de jardín. Acá trabajaríamos dentro del relato, se acuerdan que estaba como general, podríamos trabajar el cuento maravilloso, que es un texto más largo y que tiene, digamos, como muchas vertientes. Podríamos trabajar algunos fragmentos de La Mil y una Noche, como para ofrecerle una literatura universal, y poder trabajar la parodia, ¿sí? O sea, esos cuentos maravillosos, transformarlos en parodia. Ahí podríamos ver algunas películas como la película de Lord Rec, y ahí podríamos hacer recomendación y trabajar la crítica de cine. Bueno, para el taller de escritura les tengo para ofrecer dos propuestas. Una, inventar el final.
buscar en internet algunos cuentos maravillosos y sacarles el final, que no sean muy conocidos en lo posible para que los chicos puedan crear un final nuevo. Entonces le doy el inicio, ¿sí? Siempre propongo que trabajemos en grupos, entonces elijo 5 por lo menos o 4 cuentos maravillosos de internet, le quito el final y hago que los chicos inventen el final. Y después podemos esos mismos cuentos transformarlos en disparates, en cuentos parodiados. Bueno, nuevamente volvemos a trabajar, acá podemos hacer una publicidad o una propaganda fomentando el tema de la lectura digamos, y vendiendo nuestra antología o nuestro CD de cuentos. Obviamente volver a trabajar el verbo del mundo narrado, trabajar las ideas de conjugación, de paradigma verbal, la idea de predicado, de modificadores del predicado, por ahí los circunstanciales, que son los que por ahí me van a engordar las oraciones cuando los chicos tengan que escribir sus historias. Está poder trabajar los pronombres personales porque los personajes van a empezar a repetirse en las oraciones, entonces una forma de no repetirlo va a ser el uso del pronombre. ¿Por qué les digo esto? Porque digamos, la gramática tiene que ser trabajada desde la gramática textual, no la clase de palabra aislada, sino dentro del contexto del texto. Bueno, espero, digamos, que esta reflexión sobre el diseño les haya servido. Nos gustaría que nos dejen comentarios. Recordarles que las primeras semanas de mes en nuestra página de Facebook Capacitarte es Clave tienen propuestas los 7 días de la semana sobre prácticas de lenguaje la primera semana de mes. Y bueno, nos encanta la comunicación y las dudas y cosas que quieran saber las pueden consultar. Nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo.